mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí, joya preciosa de mi hogar. Muy buenas noches a todos mis hermanos en Cristo, a todas las iglesias de Cristo que se han conectado en esta hora. Vamos a continuar, con la gracia de nuestro Dios, estudiando el libro de Pablo a Filemón. Hoy vamos a ver el propósito del libro. Hemos visto las circunstancias por qué se escribió el libro, pero hoy día vamos a ver el propósito por el cual Pablo le escribe a Filemón. Y en este propósito vamos a ver la petición que Pablo le va a hacer a su amigo, a su hermano y colaborador llamado Filemón. No tenemos duda hasta ahora de la fe eficaz del hermano Filemón. No tenemos duda del amor puro de su corazón. No hay duda de la generosidad, de la bondad, de la misericordia que tiene nuestro hermano Filemón. Es tanta su generosidad que la Iglesia de Cristo se reúne en su propia casa. Es tanta la bondad de él que él ofrece también su casa para poder hospedar a los predicadores, a los misioneros, a los evangelistas de las iglesias de Cristo. Pero hoy Pablo va a pedirle a Filemón que la fe de él en el Señor Jesucristo, el amor de él en el Señor Jesucristo y para con todos los santos, siga siendo más eficaz, siga aumentando esa fe, siga aumentando el compromiso que Filemón tiene hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos de las iglesias de Cristo. Pablo en esta noche va a pedirle a Filemón que sea aún más generoso, sea aún más bondadoso, más misericordioso con Onésimo, realmente. También quiero recordarnos en esta noche de que si Pablo quiere tocar el corazón de Filemón, quiere que el corazón de Filemón se abra mucho más, Pablo fue primeramente quien le abrió su propio corazón a Filemón. También es muy importante, lo que vamos a ver en esta noche es la actitud, la disposición que Pablo tiene hacia su hermano, hacia su amigo, hacia su colaborador llamado Filemón. Y es importante en nuestro estudio de esta noche, especialmente para nosotros los predicadores, para los ancianos de una iglesia, para los líderes de una congregación, para los padres también, para las que son madres también, para los que son hijos. Es muy importante que nos fijemos en la actitud de Pablo en pedir una petición, en pedirle un favor a su amigo Filemón. Vamos a ver en esta noche la actitud humilde de Pablo. Vamos a ver hoy día esa actitud de mansedumbre, de bondad, de ruego del apóstol Pablo. Pablo en esta noche va a usar mucho de su afecto, de su cariño, de su bondad también, para rogarle, para pedirle a su hermano Filemón que pueda perdonar a Onésimo, que pueda recibir a Onésimo y de que pueda darle una segunda oportunidad al esclavo fugitivo llamado Onésimo. El tema para esta noche lo encontramos en el capítulo 1, versículos 8. Voy a quedarme hasta el versículo 12 solamente, y probablemente, seguramente, el próximo miércoles vamos a continuar con el estudio de Pablo a Filemón. Abran sus Biblias en Filemón,
capítulo 1, versículos 8 al 12. La palabra de Dios dice lo siguiente: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Esa es la palabra de Dios para esta noche. Y como dije al principio, aquí encontramos el propósito de la carta de Pablo a Filemón. El propósito de la carta la encontramos en estos versículos ya leídos, porque lo que Pablo quiere de Filemón es que Filemón pueda recibir al esclavo fugitivo en su hogar y lo reciba perdonándole, recibiéndolo, aceptándolo como un hermano en Cristo Jesús. Y el texto comienza en el versículo 8, por lo cual, y ese por lo cual tiene mucha conexión con lo que vimos el miércoles pasado en el versículo 7. Filemón, como miren el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, Filemón, como tú eres un hermano que ama, como tú eres un hermano que consuela los corazones, como tú eres un hermano bondadoso, misericordioso, que le da descanso a los hermanos, refrigerio a los hermanos, como tú eres un hermano bueno, muy bondadoso, te pido esto. Dice el versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, tengo mucha libertad, Filemón, para mandarte, para ordenarte a que hagas lo que es correcto, lo que debe hacer un cristiano. Tengo mucha libertad para mandarte. Y esta libertad podemos verla en el libro. Libertad porque Pablo es un apóstol de Jesucristo. Y como apóstol, él tiene la libertad para poder ordenarle a Filemón, para poder mandar a Filemón a que haga lo que Pablo le está pidiendo. Además, Pablo tiene esa libertad porque recordemos que Pablo fue quien llevó a los pies a Cristo, al propio Filemón y probablemente a la esposa, al hijo y a toda la familia. Entonces, Pablo tiene la libertad para mandar, tiene la libertad para ordenar como un embajador, como un representante, como un apóstol de Jesucristo. Pero, siendo Pablo un apóstol, siendo un embajador de Cristo, él no usa esa libertad, él no usa ese derecho para mandar a Filemón a hacer lo que es correcto. De hecho, en el versículo 15, en el versículo 14, miren el versículo 14, dice Pablo, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Eso lo vamos a ver el miércoles que viene, si Dios lo permite, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo tiene la autoridad para ordenarle a Filemón, pero Pablo quiere una respuesta voluntaria de Filemón. De hecho, en el versículo 9, Pablo quiere una respuesta de amor de Filemón, una respuesta bondadosa de Filemón, no que Filemón haga algo por obligación. Pablo prefiere que Filemón, si vas a aceptar la petición, hazlo voluntariamente.
hazlo con amor, hazlo con bondad, hazlo con misericordia, hazlo sinceramente mejor. Pero tengo la libertad para mandarte, para hacer lo que conviene, pero Pablo no usa esa libertad. Y aquí me refiero, pensando en los predicadores de la iglesia, pensando en los ancianos de una iglesia, pensando en la liderancia de una iglesia, que Pablo, siendo apóstol de Jesucristo, él muchas veces tuvo la oportunidad, tuvo la libertad para mandar a los hermanos, para ordenar a los hermanos, pero él muchas veces no usó de ese derecho, no usó de esa libertad para mandar, más bien lo hizo con una actitud humilde, con una actitud bondadosa, con una actitud de afecto, de misericordia. Por ejemplo, veamos la actitud de Pablo que tuvo con los hermanos de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Tesalónica. Vamos a Tesalonicenses capítulo 2, primera Tesalonicenses capítulo 2, por favor. Veamos lo que dice Pablo ahí, en primera Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Fíjense ustedes la actitud de un misionero como Pablo, la actitud de un apóstol como el apóstol Pablo, la actitud de un evangelista como el apóstol Pablo, la actitud de este predicador. Es una actitud digna de imitar, es una actitud digna de seguir. El carácter de Pablo. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 6 en adelante. Pablo le dice a la iglesia en Tesalónica: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Podríamos ser para ustedes una carga como apóstoles de Cristo. La idea es de carga. Podríamos haber usado nuestra autoridad, podríamos haber usado nuestro poder como apóstoles de Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Pero mire el versículo 7. Antes, podríamos usar nuestro derecho, podríamos haber usado nuestro poder, podríamos usar nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Podríamos usar nuestra autoridad, podríamos usar nuestro poder como apóstoles de Cristo. Más bien, antes quisimos ser tiernos, quisimos ser bondadosos, quisimos ser misericordiosos entre vosotros. Y mire el versículo 8, tan grande nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy, muy queridos. ¿Se dieron cuenta? Los apóstoles de Cristo, ¿cómo tratan a los miembros de la iglesia de Tesalónica? ¿Cómo trata Pablo a Filemón? ¿Cómo Pablo trata a los hermanos de Corintios también? De hecho, en 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 24, miren 2 de Corintios 2, 24, por favor. 2 de Corintios, por favor. Cuando Pablo dice en 2 de Corintios, nosotros no quisimos enseñorearnos de vosotros, Pablo le dice a los corintios, no quisimos enseñorearnos de ustedes, más bien nosotros queremos colaborar en vuestra fe, queremos colaborar para vuestra fe. No quisimos enseñorearnos, más bien quisimos colaborar para vuestra fe, para el crecimiento de vuestra fe, para el crecimiento de ustedes. Es lo mismo que el apóstol Pedro dice a los ancianos
allá en Asia, en primera de Pedro 5, ruego a los ancianos, yo anciano juntamente con ellos, ruego a los ancianos. Entonces tenemos el carácter apostólico, la actitud de los apóstoles, ellos como apóstoles de Cristo, siguiendo el ejemplo de Cristo, teniendo el mismo carácter de Cristo, teniendo la misma sencillez de Cristo, ellos pudieron muchas veces enseñorearse, ejercer su autoridad, ejercer dominio, ejercer control sobre la iglesia de Cristo, pero ellos decidieron no hacerlo. No hacerlo. Más bien ellos, en vez de enseñorearse, en vez de ejercer autoridad, ellos decidieron ser mejor humildes entre ellos, con afecto, con cariño, con bondad, tratar a los miembros de la iglesia del Señor. Ustedes llegaron a ser muy queridos para nosotros. Ustedes llegaron a ser muy amados para nosotros. Ustedes llegaron a ser muy hermanos para nosotros. Entonces, cuando vamos a Filemón, versículo 8, 1.8, Filemón 1.8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, tengo esa libertad para mandarte. Soy un apóstol de Cristo, soy un misionero de la iglesia de Cristo, soy un predicador de la iglesia de Cristo, soy un evangelista y además fui quien te llevó a los pies de Cristo, Filemón. Tengo esa libertad. Pero no. Aprendamos, miembros de la iglesia de Cristo. Aprendamos de que el camino del autoritarismo, el camino de enseñorearse, ese camino de querer controlar a los hermanos, de enseñorearse sobre la congregación, de querer dominar a los miembros de la iglesia, esa no es la actitud de Cristo, esa no es la actitud de los apóstoles. La actitud de los apóstoles es otra. El camino que eligieron los apóstoles es otro. Versículo 9. Mire el versículo 9. Más bien te ruego por amor, más bien te ruego por amor. Pablo, para hacer su petición a Filemón, decide mejor seguir el camino de la humildad, el camino del amor, el camino de la sencillez, porque mira el versículo 9 cómo comienza, más bien te ruego, y cómo comienza el versículo 10, te ruego. ¿Se dieron cuenta cómo los apóstoles piden las cosas? ¿Cómo los apóstoles presentan las peticiones delante de los hermanos? ¿Cómo los apóstoles piden las cosas a una congregación? Más bien te ruego por amor, versículo 10, te ruego por mi hijo. Entonces, los apóstoles son hombres humildes. Ellos aprendieron de Cristo a ser humildes. Ellos aprendieron de Cristo a ser mansos y humildes de corazón. Los apóstoles aprendieron de Cristo cómo lavarle los pies a otros. Los apóstoles aprendieron de Cristo, del carácter humilde de Jesús, de la humildad de Cristo Jesús. Más bien te ruego. Y es importante ese carácter. Es importante ese carácter en que desarrollemos como miembros de la iglesia de Cristo. Aunque tengo mucha libertad para mandarte, no lo voy a hacer. No voy a hacer nada sin tu consentimiento. No voy a pedirte nada que hagas por obligación. Lo que yo pido de ti, Filemón, te lo pido con humildad. Te lo ruego con humildad. Y te lo ruego que si vas a concederme esta petición, si vas a responderme esta petición, te ruego por amor que lo hagas. Te ruego que lo hagas voluntariamente, no por obligación. Y esa es una enseñanza en todo el Nuevo Testamento, que todo lo que el cristiano hace debe hacerlo con amor, sin murmuraciones, debe hacerlo de todo corazón como para el Señor. Las casadas allá en Colosenses se sujetan a sus maridos
como al Señor, de todo corazón. Los maridos aman a sus esposas como el Señor ama a la iglesia, de todo corazón. Los hijos obedecen a los padres de todo corazón como al Señor. Los padres crían y disciplinan a sus hijos de todo corazón. Ahí dice el texto, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Todo lo que hagan, hacerlo con amor. El corazón debe estar involucrado, el amor debe estar involucrado cuando nos presentamos delante de Dios, cuando nos presentamos delante de la iglesia y cuando nos presentamos delante de los hermanos. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, tu compañero, Pablo, tu colaborador, Pablo, tu siervo, ya anciano, por lo menos unos 60 años, y ahora además prisionero de Jesucristo. ¡Wow! Me pregunto en esta noche, ¿quién podrá negarle una petición a un apóstol como el apóstol Pablo? ¿Quién podrá negarle una petición a un prisionero por la causa de Cristo, prisionero de Jesucristo? ¿Quién podría negarle una petición a un hombre ya anciano, avanzado en edad? ¿Quién podría negarle una petición al hombre que me llevó a los pies de Cristo? Además, ¿quién puede negarse a una petición? A un hombre que pide las cosas con humildad, a un hombre que pide las cosas con ruego, a un hombre que pide las cosas con favor o por favor. ¿Quién puede negarse a eso? Hermanos, lo que estamos aprendiendo en esta noche ahora es cómo es el carácter de un apóstol, cómo es el carácter de Pablo, cómo Pablo se presenta ante la iglesia, cómo se presenta ante Filemón, con mucha humildad, con muchos ruegos, con mucha sencillez. Pablo pide a Filemón, lo que te voy a pedirte, hermano mío, lo que te voy a pedirte, amigo mío, lo que voy a rogarte, compañero de milicia. Aquí viene la petición. Aquí viene la petición. Versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Hace un alto en este momento. Hermano querido, detente en este momento. Imagínate por un momento qué está pasando por la mente de Filemón al escuchar, al leer esta carta, que Onésimo, el esclavo fugitivo, Onésimo quien lo dañó a él, lo perjudicó a él, ahora es un hijo espiritual del apóstol Pablo. Piensa, querido hermanito, lo que está pasando por la mente de Filemón. Onésimo ahora fue convertido a Cristo. Onésimo, el esclavo fugitivo, ahora es hijo espiritual de Pablo. Es hermano de Pablo y es hermano mío también. Wow. Te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo consideraba a la gente que les predicaba, a la gente que convertía a Cristo, a la gente que él bautizaba, Pablo los consideraba como sus hijos espirituales. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribe a Timoteo? Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Se acuerdan cuando Pablo le escribe a Tito? Tito, verdadero hijo en la fe. Cuando Pablo evangelizaba a alguien y convertía a alguien para Cristo, lo consideraba como su hijo espiritual. Y así considera Pablo a Onésimo, como un hijo espiritual, como uno que fue engendrado en el cautiverio, fue engendrado en las prisiones, fue engendrado en el encarcelamiento allí en la cárcel en la ciudad de Roma. La palabra para engendré
tiene el sentido de predicarle el Evangelio, bautizarlo para que nazca de nuevo del agua y del Espíritu. Engendrarlo tiene el sentido como traerlo a la vida nueva, traer a un hombre a una vida nueva, a una vida espiritual, a una vida abundante, a otra persona. Engendré en mis prisiones, lo engendré en el cautiverio, lo traje a la vida espiritual, lo traje a la vida nueva, lo traje al reino de Dios. Él es mi hijo, a él lo engendré. Engendrar a una persona es como haberlo traído recién nacido al mundo. Pablo, en ese sentido, usa la palabra engendrar, como fue el que trajo al mundo a Onésimo recién convertido, recién nacido de nuevo, un bebé espiritual, un hijo espiritual de él. Me pregunto, solamente me pregunto, si por medio de la predicación del Evangelio, si por medio del anuncio del Evangelio, engendramos hijos e hijas espirituales, te pregunto, ¿cuántos hijos e hijas espirituales has engendrado tú desde el día que te convertiste a Cristo? También me pregunté en esta semana, ¿cuántos evangelistas, y me incluyo, cuántos predicadores, hemos engendrado hijos espirituales, hemos traído personas recién nacidas espiritualmente al reino de Dios? Les hemos predicado, las hemos bautizado, han nacido de nuevo, fueron engendradas por el Evangelio y los abandonamos y los dejamos en el camino y los dejamos a merced del maligno y de las tentaciones de este mundo. ¿Te imaginas tú engendrar a un hijo por medio del Evangelio y que el Evangelio le dé vida espiritual, que el Evangelio le dé vida nueva, y este joven o esta señorita nacen de nuevo para después abandonarlos en el mundo y dejarlos a merced del lobo, rapaces, dejarlos a merced del maligno y de todas las tentaciones? ¿Te has preguntado eso? La responsabilidad, número uno, de engendrar hijos espirituales por medio del Evangelio, y la responsabilidad de cuidar, de velar, de proteger a estos hijos espirituales para que se desarrollen, para que crezcan, para que maduren espiritualmente, para que los podamos preparar para el cielo nuevo y para la tierra nueva a ellos. Pablo consideraba a Onésimo como su hijo del cautiverio, su hijo de la prisión, a quien Pablo, por medio del Evangelio, lo había convertido, lo había engendrado, lo había hecho nacer de nuevo a través de las aguas del bautismo. Versículo 11. Hablando de este hijo espiritual, hablando de este nuevo hermano en Cristo, hablando de este hijo nuevo de Dios. Dice el versículo 11, Pablo le dice a Filemón, el cual, refiriéndose a Onésimo, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo habla de que Onésimo, en otro tiempo, en la vida antigua, en la vida pasada, Onésimo fue un esclavo inútil. Y la idea de inútil es un tipo pillo, un tipo fugitivo,
un ladrón, un irresponsable, un descuidado. Inútil, una persona sin provecho. Pero mira lo que dice el versículo 11, el cual en otro tiempo, ¿sí? En otro tiempo, Onésimo, un esclavo sin provecho, un esclavo fugitivo, un hombre muerto en delitos y pecados, un hombre sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otro tiempo, un hombre siguiendo la corriente de este mundo. En otro tiempo te fue inútil, el fugitivo, el ladrón, el pillo, el que te dañó, el que te robó. En otro tiempo, en las tinieblas, te fue inútil. Pero, mira lo que dice ahora, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora, ¿vieron los cambios de tiempo? En otro tiempo, tiempo pasado, pero ahora, tiempo presente. Y aquí estas cosas es demasiado importante, porque lo que fue Onésimo en otro tiempo, inútil, fugitivo, ladrón, pillo, muerto en delito y pecado, lo que fue en otro tiempo ya no importa. Ya no importa su vida antigua. Ya no importa si Onésimo en el pasado fue inútil, fue sin provecho. Ya no importa eso. Lo que importa es quién es Onésimo ahora. Ahora es un siervo útil. Ahora es un siervo provechoso. Ahora este siervo tiene vida nueva. Ahora este siervo, Dios le perdonó sus pecados. La sangre de Cristo lo limpió de todo pecado ahora. Ahora él tiene el Espíritu Santo. Ahora él es un olor fragante para Dios. Ahora él es un vaso de barro para Dios. Es un ministro competente ahora. Es un embajador también ahora. ¿Se dieron cuenta el poder del Evangelio? ¿Se dieron cuenta lo poderoso que es el Evangelio de Cristo? Lo dinamita que es el Evangelio de Cristo. Lo que en otro tiempo fue inútil. Pero ahora, ese es el poder del Evangelio, el poder transformador, el poder libertador. Cómo el Evangelio trasladó de las tinieblas a la luz a Onésimo. Cómo el Evangelio le dio vida cuando Onésimo estaba muerto en sus delitos y pecados. Cómo el Evangelio le dio una nueva mente a Onésimo, un nuevo corazón a Onésimo, una nueva vida espiritual a Onésimo. En otro tiempo, ¿sí? En el tiempo de las tinieblas, en el tiempo de la vida antigua, en el tiempo cuando él robaba, cuando él mentía, cuando él engañaba, cuando él era un fugitivo. En otro tiempo te fue inútil. Pero ahora, lo que importa es ahora. Ahora Onésimo es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora Onésimo es un hijo de Dios. Ahora Onésimo es un sacerdote para Dios. Ahora. Es muy interesante. Es muy interesante lo que estoy diciendo. ¿Por qué es interesante lo que estoy diciendo en estos momentos? Mi hijo Pablo Sánchez, hace tiempo me enseñó en 2 Corintios 5, cuando Pablo dice, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, ni a Cristo mismo conocemos según la carne. Y ahí dice el versículo que viene, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué fue lo que me enseñó mi hijo Pablo? Mi hijo me dijo, papá, el problema que tenemos nosotros, que nosotros seguimos mirando a los miembros de la iglesia según la carne. Los miramos con la vida antigua que ellos llevaban, la vida inútil que llevaban, la vida de negligencia que llevaban, esa vida sin Cristo, sin esperanza y sin Dios, esa vida de las tinieblas, esa vida donde se seguía la corriente de este mundo. Pero nos cuesta mirar a los miembros de la iglesia como Dios los mira, como Cristo los mira,
como una nueva creación, como una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Filemón, Onésimo en otro tiempo te fue inútil, pero ahora eres una nueva criatura. Y el consejo es cómo estamos mirando a los miembros de la iglesia de Cristo. Escuchaba por ahí diciendo, ahí viene el divorciado, o ahí viene la divorciada. ¿Cómo es eso, Dios mío? Si es hermana, si es hermano, ya no es el divorciado, ya no es la divorciada, es una nueva creación en Cristo, es una nueva criatura en Cristo. Cristo perdonó todos sus pecados, Cristo limpió todos sus pecados, Cristo le dio una nueva vida, Cristo le dio una vida en abundancia. O ahí viene el que era alcohólico. ¿Cómo que el que era alcohólico? Esa es una persona, es una nueva criatura esa persona. Es un olor fragante para Dios. La conversación que tuve con mi hijo es, ¿quién eres? ¿Quién soy yo realmente delante de Dios? Y delante de Dios somos olor fragante, somos embajadores en Cristo, somos ministros competentes, somos vasos de barros, somos nuevas criaturas, somos templos del Espíritu Santo, somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos reyes y sacerdotes para Dios. En otro tiempo, diga lo que usted diga, está bien, muerto en delito y pecado. Pero ahora nosotros debemos mirar a las personas como Cristo las mira, como Dios las mira. En nuestro tiempo fue inútil, pero ahora, Filemón, a ti y a mí, Filemón, Onésimo, nos es útil. Ahora Onésimo es provechoso, porque ahora es un siervo de Cristo, porque ahora eres un hijo de Dios, porque ahora Onésimo es la luz del mundo, porque Onésimo ahora es la sal de la tierra. En otro tiempo fue inútil, sin provecho, pero ahora en Cristo, Filemón, amigo mío, compañero mío, mira lo que dice el versículo 11, el cual en otro tiempo, en el pasado, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Interesante. En otro tiempo, te fue inútil a ti. Solamente a ti, Filemón. Pero ahora que Onésimo está en Cristo, pero ahora que Onésimo fue engendrado por medio del Evangelio en la prisión, ahora Onésimo es útil a ti, me es útil a mí, es útil a Epafras, a Marcos, a Aristarcos, a Demas, a Lucas, es útil para tu esposa Pía, para tu hijo Arquipo, y es útil para la iglesia del Señor, y es útil para el progreso del Evangelio. El esclavo inútil ahora es provechoso. Eso es lo que hace el Evangelio de Cristo, y eso lo vamos a ver al final de la carta. Pero ahora, el esclavo que regresa a casa, el esclavo que se fugó, el esclavo que te perjudicó, el esclavo que te hizo daño, ese esclavo que está regresando a casa, es mucho mejor que el esclavo que se fue. El esclavo que te vuelvo a enviar, ese esclavo que es mucho mejor, es muy provechoso, es muy útil. No es nada parecido al esclavo que salió huyendo de tu casa, Filemón. Inútil en otro tiempo. Útil ahora para ti, Filemón, útil para mí y para el progreso del Evangelio. Cuando leí las palabras inútil y útil, sin provecho o provechoso, me acordé de varias enseñanzas del Señor Jesucristo. Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan siempre está hablando del siervo útil y del siervo inútil. ¿Se acuerdan? Jesús siempre está hablando del siervo diligente y del siervo negligente. Jesús siempre está hablando del siervo bueno y del siervo malo. Del siervo que es provechoso para el reino
del siervo que es sin provecho para el reino? Me pregunto, solamente me pregunto, ¿qué clase de instrumento de Dios soy yo? ¿Qué clase de cristiano soy yo? ¿Soy un instrumento útil para Dios? ¿Un instrumento de honra? ¿Un instrumento de provecho para el reino de Dios? ¿Un instrumento de confianza para el reino de Dios? ¿Soy ese instrumento que sirve para el reino de Dios, que colabora con el reino de Dios, que ayuda para el progreso del evangelio? ¿O soy el siervo sin provecho para el reino de Dios? ¿Qué clase de siervo de Dios soy? ¿Inútil o útil para el reino de Dios? ¿Soy el siervo bueno o el siervo malo para el reino de Dios? ¿Soy un siervo diligente o negligente en el reino de Dios? ¿Qué clase de siervo eres tú? En otro tiempo, Onésimo fue inútil, pero ahora Onésimo es útil para Pablo, es útil y provechoso para Filemón y para todos los colaboradores del Evangelio del Reino. Yo tengo que preguntarme en esta noche, ¿estoy siendo un siervo útil para la iglesia de Cristo? ¿Estoy siendo el siervo colaborador, el siervo valioso, el siervo que siempre quiere colaborar y servir para el progreso del Evangelio? ¿Soy ese siervo de Dios? ¿Qué horas tenemos? 20:51. Avanzamos, versículo 12. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo, el cual vuelvo a enviarte. Recuerden en la introducción, si un esclavo, en la introducción de Filemón, si un esclavo escapaba, se fugaba, como lo hizo Onésimo, el dueño, en este caso Filemón, tenía la obligación de informarles a la autoridad romana y darle nombre y apellido del fugitivo. Los esclavos que eran encontrados por la autoridad romana y que eran devueltos a sus amos, escucha bien, los esclavos que eran encontrados por las autoridades romanas o los esclavos que regresaban a sus amos podrían ser sentenciados, ser azotados por el amo, ser encarcelados por el amo o ser muertos por el amo. Recuerden que en el tiempo de los apóstoles, según Primera de Pedro 2:18, habían amos buenos y afables, pero también habían amos perversos. Pablo, como cristiano y como ciudadano romano, tenía la obligación de devolver a Onésimo a su amo Filemón. Sí, tenía que devolverlo. Onésimo es propiedad del amo Filemón. Aunque Dios le perdonó los pecados a Onésimo, aunque la sangre de Cristo limpió de todo pecado a Onésimo, aunque Onésimo es una nueva criatura, aunque Onésimo es un olor fragante para Dios, aunque Onésimo ahora es un hijo de Dios, Onésimo tiene que enfrentar las consecuencias de su mala conducta que tuvo en otro tiempo. Él tiene que enfrentar las consecuencias. El Evangelio no te ayuda a escapar, el Evangelio no te ayuda a huir de tu pasado, sino más bien el Evangelio te va a ayudarte a enfrentar tu pasado. Y Onésimo tiene que enfrentarse a su amo Filemón, quien salió huyendo, dañándolo y perjudicándolo desde Colosa hacia Roma.
Dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Vuelvo a enviarte. Imagínate esto, hermano querido. Onésimo tiene que regresar desde Roma hacia Colosa, 1500 kilómetros de distancia. Más de un día y medio, más de 2 días, más de 3 días. Imagínate cómo va a ser esa caminata de Onésimo hacia Colosa. Imagínate lo que podría estar pasando por la mente de Onésimo en esos 1500 kilómetros de caminata. ¿Me va a azotar mi amo? ¿Me va a encarcelarme? ¿Me llevará a la muerte? ¿Me perdonará? ¿Me recibirá mi amo Filimón? ¿Perdonará el daño que le hice? Todas esas cosas pasan por la mente de Onésimo. Pero Pablo dice, el cual vuelvo a enviarte. Filimón está en su casa en Colosa. Y 2 caminantes vienen desde Roma a Colosa. Onésimo no regresa solo a Colosa. Pablo se preocupó de que alguien llevara a Onésimo a la casa de Filimón, el cual vuelvo a enviarte. Me parece a mí, por el estudio bíblico de Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 4, me parece a mí que un siervo de Dios llamado Tíquico, un mensajero de Dios, fue quien llevó de la mano a Onésimo hasta Colosa para entregárselo al amo Filemón. Colosenses capítulo 4, versos 7 al 9. Colosenses capítulo 4, por favor. Versos 7 al 9. Digo esto por este pasaje, el cual vuelvo a enviarte, dice Pablo a Filemón. Colosenses 4, versos 7 al 9 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. A mí me parece que cuando Tíquico va a Colosa, le lleva una carta, la carta a los colosenses, le lleva a la iglesia de Colosa y también lleva otra carta, una carta personal a Filemón. Y dice el verso 7, lo leo nuevamente, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. ¿Con quién? Versículo 9. ¿Con quién va Tíquico a Colosa? Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Entonces, me parece a mí que Onésimo viaja con Tíquico desde Roma a Colosa, llevando 2 cartas, una para la iglesia de Colosa y una para la iglesia que se reúne también en la casa de Filemón. Entonces, quiero que por favor en esta noche tú te imagines algo. Imagínate esos 1500 kilómetros de distancias, hablando Tíquico con Onésimo, orando Onésimo con Tíquico. Llegando a Colosa, Tíquico golpea la casa de Filemón. ¡Aló! Ha llegado carta para el siervo de Filemón. Ha llegado carta de parte del apóstol Pablo. Y cuando Tíquico le entrega la carta al amo Filemón, Filemón lee la carta, pasa algo. Esa es mi imaginación, porque dice el texto, volvamos a Filemón, capítulo 1, Filemón, capítulo 1, verso 12. Miren ahora. El cual vuelvo a enviarte, tú pues, Filemón, recíbele a Onésimo como a mí mismo. Recíbelo. Filemón, vengo de Roma.
Pablo te envió esta carta para ti. Y manda saludos a Apías, a Arquipo y a la iglesia que está en tu casa. Junto con Timoteo te envían esta carta. Y Filimón recibe la carta y Tíquico diciéndole, Filimón, espérate un poquito. Esta carta viene con una encomienda. Esta carta viene con un paquete. Esta carta viene acompañada de Onésimo. Recibe la carta de parte de Pablo, Filimón. Pero la carta dice que también debes recibir a Onésimo como recibes a Pablo mismo. Recíbelo como a mí mismo, Filimón. Porque Onésimo es mi hijo. Onésimo es mi corazón. Onésimo son mis propias entrañas. Recibe mis entrañas, Filimón. Recibe a mi propio corazón, Filimón. Recibe a mi hijo, Filimón. Pero no lo recibas por un momento. Mira el versículo 15. Mira el 1.15. Mira el 1.15. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Mira el versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Recíbelo como a mí mismo, recíbelo para siempre, recíbelo como un hermano amado, recíbelo como si fuese mi propio corazón. Versículo 17, mira el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. La frase recíbele como a mí mismo, en otras versiones dice, recibe a Onésimo como si fuese mi propio corazón, como Onésimo fuese mis propias entrañas. Recíbelo. Recíbelo, por favor. Y el versículo 20, miren el versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Filimón, tú eres famoso por confortar los corazones. Filimón, Onésimo en mi propio corazón. Conforta mi corazón. Filimón en este momento tiene la gran oportunidad de realizar los actos más bondadosos, más misericordiosos que un cristiano puede realizar. Filimón en este momento tiene la gran oportunidad de recibir a Onésimo como hermano en Cristo, como un hijo de Dios, como si fuera el mismo apóstol Pablo. Onésimo tiene la gran oportunidad de recibir el corazón de Pablo, las entrañas de Pablo, al hijo de Pablo. Recíbelo como si fuese mi corazón. Recíbelo como si fuesen mis entrañas. Recíbelo como me recibes a mí. La gran oportunidad de mostrarle a Pía, de mostrarle al equipo, de mostrarle a la iglesia que está en su casa, de mostrarle a sus vecinos. Filimón tiene la gran oportunidad de mostrar en estos momentos, cuando tiene a Filimón en la puerta de su casa, mostrar el carácter bondadoso, el carácter misericordioso, el carácter perdonador de Cristo Jesús. Filimón tiene la gran oportunidad de recibir al que lo dañó, de perdonar al que lo perjudicó, de aceptar a Onésimo como un hermano en Cristo, de aceptarlo para siempre. Recíbelo como a mí mismo. Filimón, en estos momentos, tiene la gran oportunidad de recibir a Onésimo como el padre recibió al hijo pródigo en Lucas capítulo 15. Filimón en estos momentos puede decir, traer un vestido nuevo para Onésimo, colocar un anillo en la mano de Onésimo, colocar sandalias en los pies de Onésimo. Matemos un becerro en esta noche. Hagamos una fiesta en esta noche. Porque el esclavo fugitivo, porque el esclavo pillo, porque el esclavo ladrón, ahora es mi hermano en Cristo. Ahora es una nueva criatura. Ahora es un hijo de Dios y es parte de nuestra familia.
Continuamos el próximo miércoles con esta historia de cómo un cristiano debe perdonar y debe recibir a otro hermano en Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga. Busca primero